Hola parejas, buenas tardes, noches ya. Gracias a Dios por este espacio en el que nos permite compartir, reunirnos, no solamente el día de hoy alrededor de su palabra, sino que además alrededor del mensaje que nuestro pastor Rudy ha preparado para nosotros. El tema de hoy va a ser con respecto a nuestra visión como fábrica de obreros. Después de este mensaje de nuestro pastor Rudy, vamos a tener un desafío de parte de Iván Leal con respecto a este mismo tema. Entonces, bueno, sean ustedes muy bienvenidos y que se disfruten esta reunión. Bueno, parejas, ahora antes de entrar al mensaje que nuestro pastor Rudy ha preparado para nosotros, primero queremos detenernos un tiempo para orar, pedirle a Dios todos juntos como ministerio. Los puntos principales de este tiempo de oración serán, obviamente, por la pandemia, por el cumplimiento de Colombia para Cristo, también por la protección y el cuidado para nuestros líderes, la salud aún de algunos de nuestros creyentes, no solamente de nuestro ministerio, sino de otros ministerios que están pasando por quebrantos fuertes de salud debido al COVID. También, bueno, para que seamos fuertes como matrimonios durante este tiempo y seamos fieles manteniéndonos cercanos a nuestro Dios, tanto en su palabra como en la oración. También para los nuevos ciclos de discipulado que comienzan, por fidelidad de los creyentes, pero también por esos maestros idóneos que van a estar dictando los discipulados. Aún también pedirle a Dios por las próximas bodas que se avecinan en los próximos meses, que Dios esté en control de toda la logística y que puedan llegar a ser posibles. Y bueno, también por los bautismos, eventos que generalmente hacemos dentro de nuestro local de la iglesia y que en estos momentos, como está cerrado, no los podremos llevar a cabo. Y finalmente, parejas, pero muy importante, pedirle a Dios que evite la apatía, que nosotros no vayamos a caer en esa apatía, no solamente como ministerio, en nuestras reuniones cada 15 días los viernes, sino también en los servicios dominicales, que estemos siendo fieles y aún llegando con gozo a la hora en punto que comienza la reunión para reunirnos todos juntos. Para este tiempo tendremos alrededor de 7 minutos. Entonces, bueno, vamos a arrancar orando cada uno de nosotros, cada una de nuestras parejas, allí en familia, y terminaremos orando como ministerio.
Padre Señor, te agradecemos una vez más por este tiempo que nos regalas, a la vez también por podernos dirigir a ti, Señor, a través de la oración. Te rogamos que estas peticiones que te hemos hecho lleguen delante de ti, Señor, y tengan esa respuesta conforme a tu voluntad. En este día también, Señor, queremos clamarte y rogarte por la visión de nuestra iglesia, por esa fábrica de obreros, que nos permitas ser esa fábrica de obreros tuyos, Señor, que le demos continuidad a tu obra, que tu mano sea sobre nuestra iglesia, guiándonos en cada paso. Gracias porque un día regalaste a nuestro pastor esa visión de fábrica de obreros. Permítenos también participar de ella, Señor, que seamos perfeccionados conforme a tu palabra, que envíes familia, Señor, al campo, que nos movilicemos para el avance de tu reino, Señor, cada día. Gracias porque a través de esta visión podemos conectarnos con lo que es la misión de Colombia para Cristo. Y también quiero darte gracias, Señor, por el discipulado, porque durante todos estos años nos has permitido crecer a través de tu palabra, Señor, a través de recibir de hombres de Dios ese legado que nos dejaste, Señor, y son tus verdades. Gracias por lo que ha sido este proceso del discipulado en nuestra iglesia y te rogamos para que siempre sea el corazón del ministerio que nos lleve a cada vez más tener el corazón tuyo, Señor, las misiones. Padre, te rogamos una vez más por estos días tan complejos, tan desafiantes que estamos teniendo y ayúdanos, Señor, a no permitir que las cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor y aún como familias nos quiten el gozo, nos quiten el ánimo y el deseo de poder vivir Colombia para Cristo y esta fábrica de obreros, Señor. Ayúdanos, Dios, porque en nuestras fuerzas nos debilitamos. Que seas tu Señor de verdad con nosotros. Y así como animaste a Josué diciéndole que estarías con él, que tu mano, Señor, siga sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, que guardemos tu verdad, guardemos tu palabra y te agrademos, Señor, es lo que finalmente importa. Oramos por el avance de tu reino, Señor, que muchas personas lleguen a conocer que tú eres Dios y que no hay otro, que entiendan que están perdidos, Señor, en su pecado y que tú eres la única esperanza, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Úsanos, Señor, grandemente en este tiempo. Sensibilízanos por lo que verdaderamente vale la pena vivir en esta vida. Y danos, como tú lo has prometido, ese sustento, ese mantenimiento a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta reunión, gracias por lo que vas a estar haciendo. Te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, parejas, de verdad que hoy es también una reunión bien especial porque tenemos de invitado a Rudy, nuestro pastor. La vez pasada tuvimos a Pablo compartiéndonos su corazón acerca de lo que llamamos Colombia para Cristo. Y bueno, hoy tendremos a Rudy, él nos va a explicar lo que es la visión nuestra como iglesia, esa fábrica de obreros, visión que Dios le regaló a Rudy para conectarnos como iglesia en lo que es Colombia para Cristo. Y posteriormente tendremos un desafío de parte de Iván Leal acerca precisamente de lo que orábamos ahorita, el discipulado. El discipulado es ese plan que Dios nos regaló como iglesia para conformarnos a la imagen de Cristo, para recibir sus enseñanzas, pero el discipulado nos va llevando por un proceso de crecimiento y de madurez, pasar de la cuna espiritualmente al campo espiritualmente hablando, pasar de ser bebés en Cristo a ser maduros en Cristo para llegar a vivir por lo que verdaderamente vale la pena en este mundo, las almas perdidas de los hombres. Es lo que Dios tiene en su corazón. Así que vamos a escuchar estos dos hombres, nuestro pastor, primeramente Rudy, y después ese desafío de Iván. De verdad que sigamos disfrutando de la reunión. Un gran abrazo.
Qué gozo poder saludar al Ministerio de Parejas Jóvenes en esta oportunidad. Gracias a Dios por lo que puso en el corazón de Ricardo y esta invitación a compartir con ustedes lo que es la misión y visión. Espero Dios haya usado grandemente a Pablo Clark y a Jorgito Avellaneda en la presentación de lo que es esa misión que tenemos como iglesia, lo que debería ser la misma misión para cada iglesia en el mundo, la gran comisión. Y nosotros, como la Biblia dice de Colombia, lo aterrizamos y llamamos, como bien saben todos ustedes, Colombia para Cristo. En esta oportunidad, pues, me han pedido el favor de compartir en una forma muy sencilla lo que viene a ser nuestra visión. Aunque la misión es la misma para todas las iglesias en Colombia, pues la visión sí es una, ¿verdad? De cada iglesia, de Dios al pastor y a su liderazgo. Y pues nosotros tenemos lo que llamamos esa fábrica de obreros. Así que quisiera compartir con ustedes aquí desde mi estudio en casa, pues nuestra visión. Si me regalan, quisiera compartirles aquí la pantalla y vamos a comenzar. Nosotros la llamamos ser esa fábrica de obreros para Colombia, para Cristo. Y pues, como saben muy bien, básicamente lee así: existimos para glorificar a Dios, siendo una fábrica de obreros para Colombia, para Cristo, al perfeccionar a los santos y fieles, para comisionar a los obreros a las naciones del mundo y movilizarnos para la multiplicación del reino de Dios. Ahora podemos dividir nuestra visión en 4 puntos grandes y vamos a presentar los 3 últimos en un momento, punto por punto, pero quisiera compartir con ustedes lo que sería el primer y más importante de los puntos, y es reconocer como iglesia que existimos para glorificar a Dios. Esto Dios lo puso en el corazón del mismo Pablo antes de venir a Colombia, lo transmitió a nuestros corazones y siempre por la gracia de Dios, la Biblia dice, sus pastores, hemos sido esa iglesia que anhela darle la gloria a Dios. No crear un imperio humano, no crearnos fama, renombre, sino de verdad sea lo que sea que hagamos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, de verdad que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Así que esta parte es tan importante y queríamos que quedara plasmada y nunca la olvidáramos. Existimos para glorificar a Dios, ¿verdad? Siendo esa fábrica de obreros que sabemos y confesamos se da tanto en el poder de Dios como por la gracia de Dios. Ahora quisiéramos entrar ahora a considerar esos 3 últimas partes y entender muy bien nuestra visión, lo que significa ser verdaderamente esa fábrica de obreros. La primera parte tiene que ver con perfeccionar a los santos y fieles. Parejas jóvenes, aquí estamos hablando específicamente de lo que llamamos el discipulado bíblico, ¿verdad? Y ese discipulado bíblico que es vida, que es verter la vida que hemos recibido en Cristo Jesús a través de alguien más que iba delante de nosotros y se tomó el tiempo de edificarnos en la gracia y el poder de Dios. Ahora nosotros queremos reproducir esa vida en otros, llevando hacia ese bebé desde su nacimiento en Cristo Jesús a esa madurez plena en el Señor, para que Dios pueda hacer de esa persona y con esa persona lo que Él a bien tenga. Hablando de perfeccionar a los santos y fieles, estamos hablando del discipulado bíblico como el corazón de la iglesia. Y piensa en la importancia de esto, entenderlo y vivirlo. Un cuerpo sin corazón se muere. Es el corazón el que bombea la sangre a cada parte del cuerpo y oxigena cada célula del cuerpo. Sin corazón vamos a morir. Y es el discipulado el que da vida a la iglesia. Mientras este palpita y de verdad es el corazón del ministerio de la iglesia, tendremos una iglesia viva, eficaz, poderosa en las manos del Señor. Es el ministerio y no uno de los ministerios. Y lo que aquí queremos decir es que si el líder de un ministerio tiene que elegir entre todo lo que hace en el año, ¿verdad? Escenas, retiros, eventos, etcétera, reuniones.
Si tuviera que elegir una sola cosa para hacer, tendría que ser esta: el discipulado bíblico. Es el ministerio, no algo más para hacer en el ministerio, sino que esa es su tarea divina. El ministerio principalmente tiene que ver con las almas de los hombres y la palabra de Dios. Y el líder ha recibido esta tarea divina de invertir en esas almas que valen la sangre de Cristo, almas eternas, la palabra de Dios. Ese es el ministerio para nosotros. Es fundamental recordar que solo podemos discipular a personas salvas y fieles. Dice perfeccionar a los santos y fieles. La santidad hablando de la verdadera salvación en Cristo Jesús y la fidelidad hablando de la obediencia a la palabra de Dios. Y si nosotros tratamos de discipular a alguien que no es salvo, vamos a perder el tiempo. Al perdido evangelizamos, al creyente edificamos. Pero a la misma vez, si es creyente, pero en ese momento de su vida no quiere seguir a Jesucristo, vamos a estar perdiendo el tiempo. Tiene que ser un verdadero creyente que de verdad anhele seguir a Jesús, aprender de Jesús y ser como Jesús. Y por eso es fundamental recordar que solamente podemos discipular a los santos y fieles. Estamos hablando de llevarles a la madurez en Cristo Jesús. Como ya les he dicho, esto es más que mero conocimiento. Es enseñarles a seguir a Jesús, a hacer como Él dice que hagamos y ser como Él es, ¿verdad? Es llevar a ese bebé en Cristo a la madurez en Cristo. Por eso decimos que es vida y tiene que estar Dios con nosotros y por nosotros para lograrlo en una forma efectiva. Hablamos de darles vida y las herramientas para llevar fruto que permanece. Ahí de la mano, ¿verdad? Y no solo es llevarlos a ellos a la madurez, sino a través de la sana doctrina y a través de la misma experiencia y práctica, brindarles esas herramientas para que ellos mismos puedan llevar ese fruto y que a su vez ese fruto también permanezca en Cristo Jesús para a su vez llevar mucho fruto. Esa es la verdadera multiplicación de ese reino de Dios a través del discipulado bíblico. Lo segundo que queremos considerar tiene que ver con las misiones mundiales. Y por eso hablamos de comisionar a los obreros, a las naciones del mundo, ¿verdad? Aquí hablando de misiones, hablamos de probar a los que dicen ser misioneros, examinando sus vidas, ministerio y fruto. En otras palabras, cuando alguien manifiesta, piensa o cree que ha sido llamado al ministerio, sea local o al campo misionero, le vamos a animar a seguir fiel en ese proceso en el que va, pero también vamos a estar examinando su vida, ¿verdad? Y mirando su carácter, cómo se comporta, si se ve Dios en su vida o no, si se ve la buena mano de Dios sobre él o no, su ministerio, de alguna manera ponerle a servir en algún nivel de la obra del ministerio para ver cómo Dios lo usa o no, y su fruto, que de verdad tenga fruto, ¿verdad? Entonces estamos ahí probando que ese llamamiento es genuino, que Él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para cumplir con el ministerio que Dios le ha encomendado, ¿verdad? Continúa y dice, para enviarles bajo la guía de Dios a través del Espíritu Santo a las naciones del mundo. Así que no solo vamos a tener una regla para estarlos midiendo, que es la palabra de Dios, examinando sus vidas, ministerios y fruto con pasajes como Timoteo 3, Tito 1, sino que a la misma vez, y cuando ya vemos que de verdad está creciendo y conformándose a Cristo, y el Espíritu Santo nos da esa luz verde, como en Hechos 13, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, entonces como iglesia anhelamos, soñamos, queremos comisionarles, enviarles a ese campo a donde Dios les esté llamando y a donde Él les quiera llevar, para que hagan allá lo que ya hacen acá. Saben que las misiones no es más que un cambio de posición geográfica para continuar haciendo allá lo que ya se debe estar haciendo acá.
El apóstol Pablo era fiel en Antioquía y al ser enviado junto con Bernabé también fiel, ellos hicieron a donde llegaban lo mismo que habían hecho en Antioquía. Entonces, si estas personas tienen esa vida, ese carácter, ese ministerio, ese fruto, esa sana doctrina, pues serán enviados para hacer allá lo que ya están haciendo acá y lo que Dios está haciendo con ellos. Pero si no se ve nada acá, si no son fieles en lo poco, pues cómo enviarlos a lo más. Y el Espíritu Santo de Dios mismo, Dios a través de él, pues no nos va a dar esa paz para enviarles a que cumplan su misión. Muy bien, en tercer y último lugar tenemos lo que llamamos el evangelismo, ¿verdad? Movilizándolos para la multiplicación del reino de Dios. Como bien recordarán, hicimos un cambio, aunque pequeño, profundo, y fue cambiar de movilizándonos para el avance del reino por la multiplicación del reino, ¿verdad? Porque es allí donde está la clave para llenar la tierra con el fruto que Dios anhela llevar en las naciones. Fructificamos y multiplicamos. Y el cambio, aunque pequeño, de gran peso, de gran importancia, porque nos desafía como cristianos a entender que esa alma por la que estoy orando y que creo Dios quiere y puede salvar, pues Dios la quiere no solo yendo al cielo, sino uniéndose verdaderamente al ejército del Señor Jesucristo, siendo ese creyente fiel a Dios. Hablando del evangelismo, hablamos del evangelismo como un estilo de vida, como bien nos ha dicho Ricardo, ¿verdad? Esto es mucho más que salir una vez al año a algún pueblo a regar la buena semilla. Ojalá lo hagamos, pero esto es mucho más. Hablamos de 724, 365 días al año, ¿verdad? En el campo en que Dios nos dé, brillando, para poder en su momento, con autoridad y el poder de Dios respaldándome, hablar para llevar fruto en ese campo. Por eso dice, recordando que la gran comisión habla de ir, entendiendo la responsabilidad de cada creyente hacia su área de influencia. Es decir, que ese, por tanto, id es para cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros, sin excepción, Dios nos ha dado un campo. Empecemos por algo que es común para todos nosotros que estamos escuchando esto aquí en San Nicolás, en Bogotá, parejas jóvenes y demás. Fíjense, todos nosotros vivimos en una ciudad de más de 8 millones de habitantes. Es nuestro campo. La oficina en que trabajas, la empresa, ¿verdad? La universidad en donde estás haciendo ese posgrado, posiblemente, etcétera, etcétera. Hemos recibido ese campo y se nos llama a ir allí para brillar y en ese campo proclamar el evangelio para poder llevar ese fruto, ¿cierto? Y creyendo en el poder de Dios para salvación, lo que es el evangelio. Obviamente queremos ser una iglesia que guarda su palabra y no niega su nombre. Queremos ser una iglesia que verdaderamente cree en el poder de Dios para salvación, no manipulando, falseando, ¿verdad? Forzando una salvación. Queremos presentar a cada persona en forma clara, bajo la mano de Dios y con el poder de Dios en nuestras vidas, una presentación eficaz del Evangelio de Dios, que conocemos muy bien, para que Dios de verdad pueda ser quien salve esa alma, la convenza de su pecado y la lleve a un arrepentimiento verdadero y a esa fe genuina en el Señor Jesucristo. No queremos manipular, no queremos forzar, no queremos falsear profesiones de fe. Queremos ser fieles al poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Así que, resumiendo de alguna manera, nuestra visión, ¿verdad? Que tiene que ver con glorificar a Dios, por agarrar a esos bebés en todas las naciones, fíjense, y de verdad hacerlos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, dispuestos a obedecerle, a seguirle. Esos creyentes que van a estar creciendo en forma constante, enamorándose del Señor y aprendiendo a hacer lo que Él pide que hagamos y haciéndolo en forma natural, ¿verdad? Esos creyentes que crecen en la gracia y el conocimiento del Señor a través de estar en la palabra de Dios cada día. Esos creyentes que llegarán a esa madurez en Cristo,
Y así, si son llamados por Dios al campo, poderles enviar hasta hasta lo último de la tierra, perdón. O si no lo son, permanezcan fieles a Dios en la ciudad donde Dios nos ha puesto, con sus oraciones y ofrendas, apoyando el avance de aquellos que marchan a las naciones, mientras que en nuestro campo también constantemente poder ser luz y llevar ese fruto. Y todo esto pues para la gloria de Dios y para el reino de Dios. En resumidas cuentas, ¿verdad? Parejas jóvenes, esta es la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y como siempre digo en el nivel 2, que espero sea tu visión. Y si no lo es, la hagas tuya. Clames a Dios, la entiendas y estés dispuesto a vivir por ella. Sé que Iván estará desafiándoles para mostrándoles aún en un desafío bíblico, mejor lo digo así, cómo ser parte activa para que Dios les pueda usar para llevar a cabo esta visión que Él nos ha regalado. Así que espero Dios use esta breve presentación de lo que es la fábrica de obreros, la visión de la Biblia dice de San Nicolás, y llegue a ser la visión de todos ustedes, ¿verdad? Y estemos ahí trabajando por esos obreros para Colombia, para Cristo, la gran comisión, la causa, lo que llevó a Jesucristo a esa cruz, ¿verdad? Muy bien. Dios les bendiga. Y qué bueno verles, así sea por este medio, ¿verdad? Bueno, sin duda, hoy en día mucha gente es consciente de la importancia de tener una visión. Por mi trabajo y mi profesión he tenido que estar en varias conferencias donde estas personas que exponen hablan de tener, ¿no? Invitan a la gente a tener una visión ambiciosa, retadora, soñadora, que vaya mucho más allá de los intereses económicos. Y bueno, todo esto me llevaba a pensar en que tenemos una visión gloriosa, completa, eterna y que vale la pena vivir por ella. Mi nombre es Iván Leal y como lo decía Rudy, quiero compartirles un desafío bíblico de cómo ser parte activa de la visión que Dios le ha dado a nuestra iglesia. Y le doy gracias a Dios porque es por su pura gracia que hoy tengo delante de ustedes el privilegio y a través de este medio de compartirles este desafío. Le doy gracias a Rudy por lo que nos ha enseñado. Y bueno, precisamente quiero que empecemos por donde Rudy terminó. ¿Cómo ser parte activa de la visión que Dios le ha dado a nuestra iglesia? Bueno, lo primero es decidir que esa visión
que Dios le dio a la iglesia sea mi visión. Que esa visión sea mi visión personal, la visión para mi familia. Eso es algo que tenemos que decidir de corazón, pero bueno, para tomar esta decisión hay varias implicaciones, hay cosas que no tenemos que hacer y cosas que sí tenemos que hacer. Cosas que no tenemos que hacer, bueno, no tenemos que inventar nada nuevo, sí. En una época en donde se habla mucho de reinventarse aquí, reinventarse allá, bueno, en cuanto a la visión de nuestro Dios, descansamos, porque ya tenemos una visión completa, una visión perfecta, una visión alineada con el corazón de nuestro Dios. Y ahí está, permítanme, la leo nuevamente. Dice así: existimos para glorificar a Dios, siendo una fábrica de obreros para Colombia, para Cristo, al perfeccionar a los santos y fieles, para comisionar a los obreros, a las naciones del mundo, y movilizarnos para la multiplicación del reino de Dios. Ahí está. Y bueno, Rudy de una manera muy sencilla nos las explicó. Y no la tenemos que inventar, ya la tenemos. Y de esa misma visión se deriva la visión de nuestro Ministerio de Parejas Jóvenes, que es glorificamos a Dios al participar en la realización de Colombia para Cristo como matrimonios. Ahí está, no tenemos que inventar nada, Dios ya nos dio una visión. ¿Qué sí tenemos que hacer? Bueno, sí tenemos que tomar una resolución de corazón, sí tenemos que decidir que esa visión sea nuestra visión. Y aquí Dios me ponía algunos ejemplos de la Biblia para compartirles, para que veamos a hombres en diferentes épocas tomando resoluciones de corazón. Y pues bueno, Dios es lo que espera que hagamos con su visión. Les comparto algunos de esos versículos. Josué 24, del 14 al 15. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí está la resolución que este hombre tomó. Qué tremendo. Al final de sus días, Josué reúne a toda la nación de Israel, les hace un resumen de todas las maravillas que Dios ha hecho con este pueblo y al final les dice, bueno, miren a ver qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aún ya terminando su carrera, qué tremendo, una resolución de corazón. Veamos una más. Habacuc, este hombre hace una oración y miren lo que dice al final de su oración. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjense este hombre cómo al final hace esa resolución del corazón diciendo no importan las circunstancias, no importa si hay o no hay. Y muy propicio para nuestros días, ¿no? No importa lo que esté pasando a mi alrededor, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y bueno, veamos un ejemplo más. Desde entonces, Juan 6, del 66 al 69, dice así la Biblia: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, esta historia siempre me va a llegar al corazón. Qué tremendo lo que Pedro le responde. Toma una resolución del corazón, dice: yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios y esto es porque Dios lo hizo en su corazón por la pura gracia de Dios, y es que es Dios el que definitivamente puede causar que nuestro corazón haga clic y nos alineemos con su visión, con su causa.
Y bueno, ahí tenemos esos 3 ejemplos. Entonces, no tenemos que inventar nada nuevo, sí tenemos que tomar una resolución de corazón y además tenemos que también enfocarnos y perseverar en ella, porque sí, la podemos tener ahí, pero podemos perder el enfoque. En estos días se habla mucho de la visión 2020, por lo que estamos en el 2020, y yo me puse a ver qué era eso de la visión 2020 y encontré que es la capacidad que tiene el ojo humano para ver un objeto con claridad a una distancia de 6 metros, de 20 pies, por eso el 20. Y curioso que también encontré que el ojo tiene otras capacidades y una de ellas es el enfoque, y veía que el enfoque es como la capacidad que tiene el ojo de acomodarse cuando tiene algo muy cerca para poder verlo con claridad. Y bueno, meditando en estas cosas y tomando esto como analogía, pensaba en que podemos tener una visión, pero a veces nos desenfocamos, pero también nos podemos enfocar. Y pensaba, ¿qué nos desenfoca? Bueno, definitivamente nuestro mundo. Estar enfocados en nuestras necesidades nos lleva a poner las cosas de Dios a los lados y pues a los lados se ve borroso, ¿no? Y bueno, aquí les comparto algo. Desde el comienzo de este año con mi esposa empezamos a considerar la posibilidad de mudarnos, ¿no? Y bueno, empezamos a orar y cada vez que pasaba el tiempo esto fue ocupando más y más nuestra mente, nuestro corazón. Cuando llegamos ya a tomar la decisión de que nos íbamos a mudar, en mi cabeza era pensando, bueno, ¿a dónde? Mirando páginas de internet, contactos. Uy, tremendo. Ya cuando encontramos el sitio, bueno, que contratar el trasteo, que cancelar este servicio, que verificar esta suscripción, que no, tremendo. Les soy muy sincero, a veces hasta en mi cita diaria con Dios estaba ahí sentado, ¿no? Leyendo la Biblia y, ay, no he cancelado este servicio, tengo que llamar, ay, no he cambiado. Y sí, ahí está, enfocados en nuestras necesidades y ni qué decirles del día del trasteo, no pensé en nada más sino en eso. Y cuando estamos enfocados en nuestro mundo, definitivamente las cosas del Señor pasan a un segundo plano y se ven borrosos, dejan de estar ahí. Y bueno, también pensando en qué nos enfoca y pensaba en las adversidades, en los problemas. Y sí, tal vez algunos de nosotros hemos tenido un problema y nos disgustamos con Dios y no queremos saber nada de Él, pero si somos honestos, muy honestos con nosotros mismos y con Dios, los problemas, las adversidades nos enfocan. Te quiero compartir también algo muy del corazón, algo que vivimos con mi esposa y bueno, me gustaría que ella fuera la que estuviera aquí contándoles, con su autorización lo hago. Pero bueno, muchos de ustedes conocen la historia, tenemos una hija, ¿verdad? Que literalmente es un milagro de Dios y el punto es que todo iba muy bien, tenía 2 meses de embarazo y a mi esposa le dio un accidente cerebrovascular, fue algo muy tremendo. Yo llegué al hospital y la vi pues con una parte de su rostro paralizado, un brazo no le servía, fue muy duro, muy duro, muy duro y el punto es que esa semana, a medida que la visitaban médicos, la veían especialistas, casi todos coincidían con el consejo profesional de interrumpir el embarazo. El reumatólogo, el neurólogo, el cardiólogo, el ginecólogo, todos, bueno, están a tiempo. Y miren, eso nos llevó a buscar a Dios de una manera que no se imaginan. Fue tremendo, de verdad. Hablábamos con Paola y sabemos que Dios no está en esto de interrumpir el embarazo de esta manera. Eh, Algo muy de nosotros lo que vivimos o buscando esa guía de Dios y Señor, sabemos que tú no permites esto, no quieres esto para nuestro matrimonio, que interrumpamos el embarazo. Y fue una presión muy fuerte, pero esto nos llevó a enfocarnos, a estar ahí, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú nos tienes para grandes cosas, tú quieres que te honremos en todo y te necesitamos. Y ahí estuvimos y pues bueno, unos meses después, 8 para ser exactos, bueno, a los 8 meses de embarazo nació Victoria y ahora podrán entender por qué se llama Victoria, mi princesa. Perdón. Pero las adversidades no se enfocan. Y sí,
definitivamente como Josué le hablaba al pueblo, miren hacia atrás y vean todas las maravillas que ha hecho Dios. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, ahí está. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, debemos tomárnosla en serio. Debemos tomárnosla muy, muy, muy en serio. Y aquí les comparto un versículo más. Malaquías 2, del 1 al 2. Ahora pues, oh sacerdotes, y bueno, sabemos que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes en Jesucristo, ¿no? Así es de que si eres salvo, enciende los radares. Para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Recuerdan cómo empieza nuestra visión? Existimos para glorificar a Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Yo dudé en compartirles esto, pero bueno, Dios me cargó mucho. Era tan mío, tan de mi devocional, Dios hablándome al corazón y diciéndome: deja de jugar, deja de tener un pie en el mundo y un pie en mis asuntos, decídete de corazón. De una vez por todas, esto no es un juego, esto hay que tomárselo muy, muy, muy en serio. Y fue tremendo lo que Dios hizo ese día en mi corazón. Y bueno, sí tenemos que tomárnoslo muy en serio. Y luego debemos bajar la visión de la pared a nuestro corazón, ¿sí? Que no nos pase como en las empresas que ponen una visión muy linda en la recepción, pero ni la recepcionista sabe qué dice allí, ¿no? Entonces tenemos que bajar esa visión de la pared a nuestro corazón. Es lo que Dios quiere, es este primer paso que tenemos que dar, de decidir que la visión de Dios sea nuestra visión, y pues lo que Dios promete es maravilloso. Ahí está, qué tremendo. Y bueno, espero Dios esté hablando a sus corazones, repito, como lo ha hecho conmigo. Entonces, en este primer punto, decidir que la visión sea de Dios sea mi visión. No tenemos que inventar nada nuevo, sí tenemos que tomar una resolución del corazón, sí debemos enfocarnos y perseverar en ella, y sí la debemos tomar en serio. Muy en serio. No es un juego la obra del Señor. Y le pido perdón a Dios. No quiero ser un hipócrita delante de ustedes pensando que yo ya llegué, que ya lo hice, que cumplo cada uno de estos puntos. Wow, no. Luché con Dios diciéndole: Señor, yo no debería estar enseñándoles esto a las parejas, pero bueno, aquí estoy. Es la gracia de Dios. Muy bien. Una vez decidimos poner la visión de Dios en nuestro corazón, una vez damos ese paso, pues empezamos a participar activamente, y aquí ya nos movemos con cosas muy prácticas, muy sencillas. Rudy nos hablaba de esos componentes claves de nuestra visión, y bueno, empezar a participar activamente en la visión de Dios, primero en el discipulado. ¿Y cómo se participa en el discipulado? Bueno, primero siendo de la rosca. ¿Cómo así siendo de la rosca? Sí, el discipulado se hace con acepción de personas. Ojo, no estoy hablando de tu condición social, de tu color de piel, de tu estrato socioeconómico, nada de esas cosas. Bueno, aprendíamos que es con santos y fieles, es decir, personas que han recibido a Cristo y que quieren conocerlo, que quieren seguirlo. Es lo básico para el discipulado. Entonces, ¿quiénes pueden ser de la rosca? Cualquier persona que haya recibido a Cristo en su corazón y quiera seguirlo. Lo segundo, para participar en el discipulado, pues es con un corazón que se quiera dejar enseñar, que se quiera dejar conformar, con una mente que se quiera renovar. Y bueno, vamos a ver un ejemplo ahí en el libro de los Hechos. Sí le pido que me ayuden a buscarlo. Hechos 11, y lo lean cada uno de ustedes ahí en casa conmigo. Vamos a ver Hechos 11, del 2 al 3. Dice así. Hechos capítulo 11, versículo 2 al 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Y qué está pasando acá? Pedro acaba de llegar
de la casa de Cornelio, este hombre, un centurión romano, ¿no? Acaba de ser salvo él, su familia, sus amigos, recibieron a Cristo, no, imagínense el gozo de Pedro, y llega y lo que se encuentra es con críticas. ¿De quiénes? De unos judíos que dicen, ¿usted por qué entró a la casa de ese hombre que no es hebreo? ¿Por qué comió con él? Y pues era la forma en cómo estos hombres pensaban, porque sí, se regían por la ley, por costumbres y tradiciones donde los judíos no se mezclaban con otras nacionalidades, ¿verdad? Y tenían ciertas normas y estatutos de hombres, ¿no? Y bueno, Pedro, ¿qué hace? Les cuenta toda la historia, les cuenta el testimonio, les enseña lo que Dios le enseñó a él primeramente, y miren lo que pasa al final. Saltemos al 18, al último versículo de este capítulo. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué tremendo, porque lo que estamos viendo aquí es un cambio de pensamiento. Hombres que primero cuestionaron a Pedro, ahora glorifican a Dios. ¿Y de qué se trata nuestra visión? De glorificar a Dios. Y lo glorifican porque ha dado salvación a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere Dios. Y estos hombres lo empezaron a entender, fíjense, recibieron una enseñanza de la Biblia y su mente empezó a cambiar. Pasaron de ser los fieles de la circuncisión a ser los fieles de Cristo. Qué tremendo. Bueno, ¿cómo más podemos participar activamente de la visión de nuestro Señor en el discipulado? Bueno, involucrándonos para que otros sean conformados. Bueno, nuestro Ministerio de Parejas Jóvenes, en su composición, la mayoría ya hemos pasado por una gran parte de este proceso, o todo, como yo, que ya terminé la escuela. Pues bueno, llega el momento de participar para que otros sean conformados, pero ojo, esto no es así porque sí. El discipulado se hace con creyentes modelos. ¿Y qué es un creyente modelo? Pues es una persona que se caracteriza por el compromiso a Dios, con la palabra y la oración, el compromiso con Jesucristo, ¿verdad? Al obedecer todo lo que Él nos pide, el compromiso con el mundo perdido, al testificar de nuestro Señor Jesús, y el compromiso con la iglesia, al congregarnos y al dar para la obra. Ahora hablamos de eso, pero ahí está. Tenemos que ser esos creyentes modelo para participar en que otros sean conformados a Cristo. Y aquí hay una historia muy bonita, estamos ahí en Hechos 11, leamos del 25 al 26. Fíjense lo que dice la Biblia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y qué tremendo, ahí estaba Pablo, Bernabé. Estos hombres se quedaron en esta iglesia por un buen tiempo, dice ahí la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Enseñando la palabra de Dios a otras personas, conformando a otras personas a Cristo, y tan exitoso fue el proceso que a estas personas la gente los empezó a mirar y dijeron, estos son cristianos. Por primera vez aparece ese término en la historia de la iglesia. ¡Qué tremendo! Y aquí quiero citar unas palabras de Rudy en cuanto al discipulado. Es formar a Cristo en el creyente, es un ministerio glorioso y eterno. Qué tremendo tener ese privilegio de participar en el discipulado. Y si ya estás ahí, gózatelo. Gózatelo, déjate usar por Dios y sé espectador de lo que Dios hace al conformar a otros a su imagen y semejanza. Bueno, muy bien. Eso en cuanto al discipulado. Rudy también nos hablaba de las misiones, cómo participamos en las misiones. Ya tengo la visión de Dios en mi corazón, ya estoy discipulándome, y en las misiones, bueno, orando. Orando es una manera muy práctica de participar. Miremos ahí en Hechos capítulo 12, versículo 5. Fíjense, dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y bueno, Pedro salió atendiendo el llamado de Dios a llevar el evangelio, a hablar de él, y le echaron mano, lo metieron a la cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia? Empezaron a orar por él. ¿Qué pedían? Yo logro imaginar que pedían, bueno, que Dios cuidara su vida, su integridad, y que le diera libertad.
Y por ver toda la historia, aprendí algo, que nosotros oramos por el qué y Dios se encarga del cómo. Uf, si lees la historia y ves cómo Dios sacó a Pedro de la cárcel, uf, es maravilloso. Yo creo que las personas que oraban por Pedro jamás hubieran orado por esas cosas específicas, porque no les cabía en la mente lo que iba a hacer Dios. Entonces aquí oremos por el qué. Bueno, que Dios nos lleve a las naciones. ¿Cómo lo va a hacer? Eso solo lo sabe Él y lo hará Él. Y en eso descansamos. Bueno, también participemos como ministerio en los martes de oración, que cada grupo de vida, cada coordinador nos invita semanalmente para que estemos allí fielmente orando como ministerio y bueno, las peticiones que recibimos de la iglesia cada domingo. ¿Cómo más participamos? Dando. Miren Hechos 11 del 27 al 30. Ahí estamos ahí pegaditos. Y miren, esta es esa iglesia de la que leíamos hace un momento. En aquellos días unos profetas descendieron, 11:27, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y pues bueno, aquí veía a creyentes que simplemente quisieron dar y lo hicieron. Resulta de creer en la palabra de Dios dar, resulta de ver la necesidad de otros hermanos que están haciendo la obra, que viene una situación difícil donde va a haber hambre en la tierra, piensen lo que estamos viviendo actualmente, y resulta de sentir o de tener el sentir de Cristo, y ese tener el sentir de Cristo es de dar de lo mejor, dar conforme a lo que tenemos y de hacerlo. No basta solo con querer, como dice nuestra canción, hay que hacerlo, ¿verdad? Y bueno, ahí está, muy práctico. Y yendo, en las misiones participamos orando, dando y yendo. Un versículo más ahí en Hechos 13, del 4 al 5. Dice así: ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y pues bueno, aquí vemos a ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, si lees el capítulo entero vas a saber quiénes son, pero simplemente fueron unos que fueron llamados. No todos lo seremos. Algunos sí y otros no. Pero lo importante de estos hombres no es que fueron llamados, sino es clave, es importante, pero lo más importante es que fueron, que atendieron, que obedecieron, porque pensaba yo en esto y que de nada sirve ser llamado, ¿verdad? De nada sirve si no obedecemos y no marchamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, orando, dando y yendo. Y para terminar, en el evangelismo. ¿Cómo participamos activamente en el evangelismo? Bueno, sin acepción de personas. Llegamos a cualquier persona. Dios quiere que todos sean salvos, que todos seamos salvos, es lo que quiere nuestro Dios. Entonces no hacemos acepción de personas, ni por su condición social, económica, nada. Llegamos a cualquier persona que Dios ponga en nuestro camino. ¿Y cómo más? Miren, de forma personal. Y esto es algo que Dios me habló al corazón y me vino trabajando desde que empezó la pandemia. Y bueno, aquí les animo a no caer en el error de enviar un mailing, de usar mensajes de difusión, grupos, estados y publicaciones masivas. Dios puede usar todas estas cosas, pero y no está mal si pones el link del servicio en tu estado. No hablo de eso, hablo de que tu corazón esté en que ya cumpliste con mandar un mensaje masivo al grupo de la familia con el link del servicio. Miren, en lo personal, y bueno, que oren y busquen la guía de Dios, pero es lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo y de nuestros pastores y maestros, y es un evangelismo personal y al corazón. Personal y al corazón. Y cuando Dios empezó a mostrarme esto, evitando no esos envíos masivos, empecé a orar por un nombre, por una persona que Dios pusiera en mi corazón para hablarle. Y bueno, Dios trajo a mi corazón a Alejo, el esposo de mi hermana Carol, y empecé a orar por ellos.
No saben lo que Dios ha hecho. eh, Desde lo básico, empezar a acercarme a mi hermana, mejorar la comunicación con ella, con este hombre hemos ganado confianza, no se imaginan, estamos trabajando en construir esa amistad. Wow, muy contento, es mi hermana, es su esposo, es su hija Isabela y si me pueden ayudar a orar por ellos, que sean salvos, se los agradezco de corazón. Pero ahí está, fue el nombre que Dios trajo a mi corazón junto con el de una compañera en el trabajo y por ellos oro con frecuencia que Dios me dé el privilegio de verlos en la familia de nuestro Señor, como hermanos en Cristo. Y pues bueno, ahí está. Formas muy prácticas, espero que así haya sido, de participar en la obra de nuestro Señor, de participar activamente en la visión que Dios nos ha dado. Después de poner la visión de Dios en nuestro corazón, empezamos a participar activamente en el discipulado, en las misiones y en el evangelismo. Y para terminar, meditando todo esto, un último pensamiento que Dios me regalaba. Y dice así: si nuestra profesión de fe y el bautismo son decisiones que nos identifican con Cristo, ¿cuánto más si nos decidimos por su visión eterna? La suma de estas resoluciones en nuestro corazón causará que tarde o temprano nos llamen cristianos. Espero Dios haya usado esto como lo usó en mi vida, en mi corazón y en mi familia. Gracias a todos, un abrazo grande. Chao. Bueno, parejas, finalmente gracias a Dios por esa reunión que nos ha regalado el día de hoy. Gracias a Dios por ese mensaje. Gracias a nuestro pastor Rudy por esa exhortación y aún a Iván por el desafío que nos ha regalado. Si en esta noche tenemos invitados, personas que por primera vez nos están acompañando y están interesadas en conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora en la cruz, bueno, mira, te animamos a que te estés acercando a las personas que te invitaron. Ellos te guiarán y te dirán qué es lo que debes hacer. Bueno, parejas, les deseamos una feliz noche. Les deseamos un excelente fin de semana. Que Dios los guarde y que estemos meditando en esto que Dios nos ha enseñado en esta noche. Un fuerte abrazo para todos.